Buenos días. Bienvenidos al canal de Centro Médico Prada de Sevilla. Yo soy María del Pilar Prada López, soy cirujano plástico y en el vídeo de hoy os voy a hablar del posoperatorio de la intervención llamada mamoplastia de reducción, reducción de mamas o reducción de pecho, que es la que se hace cuando una paciente, una mujer, tiene el pecho demasiado grande y normalmente también lo suele tener caído. Si te interesa este tipo de intervención y quieres saber más sobre ella y en concreto sobre el periodo posoperatorio, quédate aquí conmigo que yo te lo voy a explicar todo. Vamos a ello. Bueno, en el vídeo anterior, si lo habéis visto y si no, os invito a que lo veáis, os hablaba de cómo se desarrolla la intervención de la reducción de mamas en el quirófano, es decir, qué es lo que se hace desde que se entra a quirófano hasta que se sale. Entonces, ahora ya os voy a hablar del periodo posoperatorio tanto a corto como a largo plazo. Como ya os decía, se sale de quirófano ya despierta con unos vendajes que tapan las incisiones y un sujetador que habrá habido que llevar a la clínica de los que son pues, de copas elásticas, que abiertos, a ser posible pues, o por delante o por detrás, para que se puedan poner y quitar con facilidad, y que no tengan aros y que, pues eso, que sean lo más cómodos posible para utilizar después ese sujetador en el periodo posoperatorio, pues más o menos durante el primer mes por lo menos, ¿no? Que para estar lo más cómoda posible. Pero ya lo ponemos en el mismo quirófano al terminar la intervención. Entonces se sale de quirófano con el sujetador, con los apósitos debajo y con los drenajes. Entonces, lo primero es pasar a sala de despertar, que es un recinto allí en la zona de quirófanos, donde se tiene vigilados a los pacientes de posoperatorio, pues lo normal es media hora, una hora, todo dependiendo de cómo se esté despabilada al salir de quirófano. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya el personal de despertar considera que se está lo suficientemente recuperada la anestesia, pues ya se vuelve a la habitación. En la habitación ya se puede estar en la compañía de familiares y todo esto. Comentaba que con este tipo de intervención yo suelo hacer que los pacientes pasen la noche en la clínica. No suele ser normalmente necesario más que un ingreso pues de 24 horas, es decir, se ingresaría por la mañana para la intervención, se hace la intervención a lo largo de la mañana, que en mi caso suele ser en Infanta Luisa, en Sevilla, los martes o los viernes por la mañana, y luego se pasa tarde y noche en la clínica y yo voy al día siguiente por la mañana a ver cómo ha ido todo, a ver lo que han dado los drenajes, porque si han dado poquito, que es lo habitual, se pueden quitar en ese mismo momento y ya se va una para casa sin drenaje ninguno, nada más que con el sujetador, los vendajes y listo. Ese sujetador y esos vendajes conviene no tocarlos para nada hasta que nos veamos de nuevo en la consulta, que ya sería aquí en la consulta, quedamos pues, normalmente un par de días después. No hay que mojar los apósitos que están pegados para que no se le quede la humedad en contacto con las suturas, porque eso podría hacer que no cicatrizaran bien. Entonces, pues se lava uno un poquito por partes, es un poco incómodo, pero bueno, eso es solamente un par de días. Y luego ya aquí en la consulta, en la primera revisión, lo que hacemos es quitar los apósitos que van pegados y vemos cómo está todo, cómo está la areola, cómo está el resto de las suturas y todo esto. Y lo que hacemos es poner ya simplemente gasitas que protejan, cogidas con el mismo sujetador, pero ya sueltas, es decir, que ya no van pegadas con apósitos ni con nada. Eso quiere decir que a partir de ese momento ya una en casa se puede duchar tranquilamente, que ducharse es tan sencillo como, pues cuando una lo vaya a hacer, quitarse el sujetador, quitarse todas las gasitas, meterse en la ducha con el agua templadita, que no esté demasiado caliente, porque el agua muy caliente lo que hace es que, pues que los tejidos se puedan inflamar un poco más. Entonces, con el agua templada, dejar que caiga el agua, porque eso va bien, porque, a ver, que mucha gente piensa, ay, mojar las heridas y tal, no pasa nada. A ver, lo que no está, que no se debe hacer en ese periodo es, por ejemplo, llenar una bañera y ponerse en remojo en inmersión durante un tiempo, porque entonces los tejidos que están frescos todavía se pueden ablandar y se puede perjudicarse la cicatrización. Pero el que le caiga el agua de la ducha por encima, que resbala y tal a los tejidos, a las cicatrices no hay ningún problema. Al contrario, si hay postillitas, si hay restos tal, pues él se los va llevando y los va limpiando. ¿Vale? Se puede pues, también dar con espuma del gel de baño, que se puede coger un poquito de gel de baño, hacer espuma con las manos y pasarlo para que vaya desinfectando, porque el gel, como buen jabón que es, también es desinfectante. Aclarar muy bien y luego ya al salir de la ducha, pues secar muy bien todas las zonas así a toquecitos con gasitas limpias, poner un poquito de desinfectante, que es conviene tener en casa para
circunstancias, pues o bien betadine o bien cristalbina, lo que uno tenga más a mano o lo que uno prefiera, y después poner unas gasitas limpias y de nuevo el sujetador. ¿Vale? Eso ya se puede hacer a partir de esa primera cura que hemos dicho todos los días, ¿sí? En casa. Es decir, que en eso consisten las curas simplemente. Las revisiones después, que ya cuando hagamos la primera cura quedaremos para la siguiente revisión en la consulta, simplemente van a ser para mirar cómo va todo, cómo va la forma del pecho, cómo van los tejidos, la calidad de la cicatriz, cómo va evolucionando y estar pendiente de todo eso. ¿De acuerdo? Las revisiones son durante un año. En principio van a ser las primeras revisiones más a menudo, más cercanas a la intervención, y luego ya conforme ya va estando todo más cicatrizado, ya el pecho va cogiendo poquito a poco su forma y todo esto, pues las revisiones ya van siendo más espaciadas y al año ya se considera que el resultado es el definitivo, entonces ya daríamos el alta de revisiones. ¿De acuerdo? Una cosa que tengo que comentar es que la forma del pecho no va a ser desde luego va a ser muy diferente de recién hecha la intervención a con el tiempo, cuando pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque al principio, recién operada, el volumen del pecho va a estar todo aquí arriba, es decir, el pecho, eso pasa lo mismo también cuando se hace la intervención contraria, la de colocación de prótesis de mama para el aumento, pasa exactamente igual. Al principio el pecho está muy alto y está separado, ¿vale? Y luego, con el paso de los días y de las semanas y los meses, el pecho va cambiando. Entonces, al principio va cambiando muy rápido, es decir, los primeros días, casi prácticamente de un día para otro, se va viendo cómo va bajando poquito a poco de aquí arriba, se va juntando y en el caso de esta intervención de la reducción de mamas vemos que al principio la parte de abajo, el surco de debajo del pecho, la sutura está prácticamente recta, es decir, que no tiene la curva, pero esa curva se va produciendo con el paso de los días, es decir, se va formando el surco de debajo del pecho poco a poco. Y ya el pecho va cogiendo cada vez su forma más natural. Es un proceso continuo, pero ya digo, ocurre más rápido al principio y sigue ocurriendo, aunque ya cada vez más despacio, a lo largo del tiempo. También tiene una evolución el aspecto de las cicatrices, eso es muy importante saberlo. Depende mucho del organismo de cada persona, pero como regla general siempre las cicatrices pasan por una serie de fases en que al principio van a estar más rosadas. ¿Vale? Es decir, que bueno, al principio van a estar frescas, recién hechas, pero luego ya, conforme pasan una semana o dos, ya se quedan selladas, pero van a tener un color rosado que se debe a una inflamación que desarrolla el organismo siempre que hay un corte para luego poder realizar el sellado de ese corte. Entonces el organismo lo que hace es que hace que haya más aporte sanguíneo en esa zona porque a través del riego sanguíneo llegan los elementos para la reparación de las heridas. Entonces por eso la cicatriz durante un tiempo tiene un color rosa. Luego ese color rosa, una vez que ya no hace falta que haya más inflamación porque ya está reparada la cicatriz, se va perdiendo poco a poco, pero suele tardar varios meses. Entonces, muchas veces vemos que se va perdiendo el color y se va recuperando el color definitivo de la cicatriz, que es el mismo de la piel de alrededor, pues al principio vemos que va pasando por zonas, es decir, que vemos zonas que ya se están empezando a blanquear de la cicatriz, mientras que otras todavía se quedan rositas durante más tiempo. Y entonces, bueno, pues progresivamente la evolución natural es a que ya toda la cicatriz en un momento determinado se ponga blanca y cuanto más tiempo pase a largo plazo, menos se va a notar la cicatriz y más disimulada se va a quedar. Ahora, desaparecer, las cicatrices no desaparecen nunca. Es decir, aunque tengan ya, estén definitivas, tengan muchos años y ya no tengan un color diferente al del resto de la piel, sí es verdad que si uno se fija y mira de cerca, va a ver que la textura de la piel en la zona de la cicatriz es diferente que en el resto. Esto es así. Pero si la cicatrización del organismo es buena y madura pronto y pierde pronto el color rojo y se mantiene plana, pues bueno, hay casos en que las cicatrices se quedan bastante disimuladas y el resultado definitivo es muy bueno. Uno de los objetivos de las revisiones del posoperatorio, aparte de evaluar cómo va creándose el resultado de la mama, es decir, en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, en cuanto a simetría y todo esto, también es ver la evolución de las cicatrices. Y si viéramos que en algún caso alguna cicatriz se abulta un poco, lo que se llama cicatriz hipertrófica, que eso pues en algunos organismos de algunas personas pueden tener tendencia, ¿no? Que se abulte un poquito la cicatriz, pues en ese caso pues poner el remedio correspondiente para que esa hipertrofia se vaya yendo y la cicatriz madure adecuadamente y se quede lo más disimulada posible.
En cuanto al tema de las molestias de posoperatorio, que son cosas que a muchas personas le preocupa si van a estar en condiciones de realizar su trabajo habitual y esto, pues, a ver, esta operación, en mi experiencia, es en general menos molesta que la contraria, que es la de la colocación de prótesis. Esto yo lo atribuyo a que cuando se colocan prótesis, como van debajo del músculo, pero bueno, también se da el caso aunque incluso aunque fueran por encima, pero sobre todo yendo por debajo del músculo, el músculo al principio está estirado, porque claro, tiene un volumen debajo que no tenía antes. Entonces, bueno, pues tarda un tiempo en adaptarse, en darse de sí y entonces ya colocarse menos tenso y permitir el movimiento del levantamiento de los brazos, de hacer esfuerzos con los brazos y todo esto. Esto en la reducción de mamas no se da salvo que sea una reducción de mamas acompañada de colocación de prótesis, como comentaba yo en vídeos anteriores, que a veces se puede plantear colocar unas prótesis a pesar de que lo que estemos haciendo es una reducción de las mamas, con el fin de rellenar mejor en la parte del escote. En esos casos, bueno, pues la prótesis de mama iría debajo del músculo pectoral y podría dar molestias para el movimiento de ese músculo un poco más. ¿Vale? Si no, la verdad es que es una operación que en general suele ser poco molesta, aunque sí es verdad, lógicamente, que al mover los brazos pues se estiran un poco los tejidos y al principio va a molestar, con lo cual lo que va a haber es una limitación, sobre todo a la hora de mover los brazos. En el posoperatorio siempre se manda para casa un tratamiento que consiste en un antibiótico, que eso es un protocolo para evitar infecciones, que todo tipo de intervención se hace, y además una combinación de analgésicos para que los primeros días se puedan tomar combinados y para estar lo más cómoda posible. Que esos analgésicos, una vez que ya se va viendo que no hay molestia que justifique tomarlos, pues ya se van quitando progresivamente. ¿De acuerdo? Y de cara a las actividades que se pueden realizar, bueno, pues actividades que no requieran esfuerzo con los brazos o, por ejemplo, manejar un ordenador o ese tipo de cosas, se pueden hacer casi desde el primer momento. Si se trata de coger un coche, pues a lo mejor hay que esperar una semana o dos para poder mover correctamente el volante y meter las marchas con la palanca y eso, pero eso todo depende de cómo vaya desarrollándose el posoperatorio. Es decir, que hacer esta actividad, por ejemplo, conducir un coche no perjudica al resultado de la intervención, o sea, no estropea la intervención, pero sí es verdad que puede estar limitado ese movimiento por la molestia que pueda generar al principio. Entonces, no hay que forzar nunca la molestia. Es decir, que a medida que se vaya viendo que se pueden hacer cosas y que no molesta hacerlas, se pueden ir incorporando. Esto vale igual pues, para todo tipo de actividades que requieran más de movimiento de brazos o de esfuerzos, de levantar pesos y luego ya andando el tiempo, pues hacer deporte que implique directamente el movimiento de los brazos. Eso todo lo vamos a ir viendo en la consulta y vamos viendo cuándo se pueden realizar ya ese tipo de actividades. Y bueno, creo que con esto ya he hablado así de los puntos más importantes acerca del periodo posoperatorio de la intervención que se denomina mamoplastia de reducción, reducción de mamas o reducción de pecho, la que se hace para reducir el volumen cuando un pecho de una mujer es demasiado grande. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas concretas sobre este aspecto de la intervención o sobre cualquier otro, o estáis interesadas en haceros la intervención porque sea vuestro caso de tener el pecho demasiado grande y querer tenerlo más reducido y subido a su sitio, colocado, reafirmado, colocado bien, pues nada, no tenéis más que llamar aquí a la consulta al teléfono 954 53 37 53 o bien al 608 008 529, que es el teléfono móvil de mi secretaria Gema. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos teléfonos, mi secretaria os va a atender, os va a coger la llamada y si queréis una cita aquí conmigo en consulta, os la va a proporcionar con la fecha y la hora y aquí nos podemos ver, evaluar vuestro caso y solucionar todas las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Pues nada, os espero en el siguiente vídeo, espero que lo veáis y que estéis satisfechos con lo que estáis aquí averiguando conmigo acerca de estas intervenciones, que ya os hablaré en sucesivos vídeos también de muchas más intervenciones de las que realizamos aquí en Centro Médico Prada. Y hasta entonces, pues os deseo lo mejor. Hasta pronto.